de Tenaris en Argentina. La señal de venta que se había generado el 10 de julio, en la semana del 10 de julio, sigue activa. Hubo un intento el día 1 de septiembre de generar una señal de compra, pero dado que el sistema direccional estaba muy separado, necesitaba un par de días de confirmación, y concretamente algo que habíamos mencionado la semana pasada, se necesitaba un quiebre definitivo de 85 para habilitar una continuación al alza hacia el objetivo más probable, si se había completado esta corrección. Obviamente el objetivo más probable era la zona de 100, pero al no quebrarse de una forma definitiva 85, se activó, como mencionamos la semana pasada, la fuerte probabilidad de un nuevo mínimo con un gap de escape muy importante en la zona de aquí, en la zona de 80 aproximadamente, y eso complicó muchísimo la situación. Nuestro objetivo pivot temporal era el 29 de agosto. Si bien nosotros esperábamos que continuara un poco más al alza, vemos que el 28 de agosto se dio el máximo del pivot, como era correspondiente al análisis del tiempo de Fibonacci, y cabe destacar que muchos caen muchísimo en el análisis de precios de Fibonacci y no en el análisis de tiempo, y como se ve en esta ocasión funcionó muchísimo mejor el análisis de tiempo, que es lo usual. El que hace bien análisis de tiempo normalmente tiene un alto grado de acierto en los pivotes, ya sean mínimos o máximos. Ahora, teníamos un soporte make or break en la zona de 75 a 72,30 aproximadamente, que tenía fechas de definición como soporte o una fuerte continuación a la baja entre el 11 de agosto o como fecha final el 9 de abril. Vemos la barrita negra aquí, perdón, el 9 de septiembre. Vemos 4 de septiembre. Vemos la barrita negra aquí, que se ve apenas abajo de la vela roja que se formó, y básicamente se puso en discusión ese soporte en la zona más probable de 75 en la fecha estimada. Ahora, 70 es un nivel muy importante para el papel, por dos razones. Primero, estamos en la última parada en términos de retroceso de Fibonacci. ¿Qué significa la última parada? La última parada significa que, dado este movimiento que tuvimos aquí, que lo consideramos todavía una onda 1, y lo que vemos aquí es una onda 2, la caída confirma ese carácter, porque normalmente las ondas 2 son muy violentas, ya que no se cree realmente que esto fue una onda 1, más allá de que sea este papel o no. Cuando tenemos movimientos así, normalmente no se cree que fue una onda 1, y entonces las caídas suelen ser muy fuertes, y eso confirma que la hipótesis de onda 2 es bastante probable. La posibilidad de que sea una onda 2 se anularía solamente con un quiebre decisivo del soporte de 60 pesos que vemos aquí, porque vemos que esta fue la zona de acumulación previa a toda esta suba espectacular que había tenido el papel. Entonces, esa es una de las razones. La primera es que la última parada en términos de radios de Fibonacci es el 75%, es el último radio, un no tan probable como 61.8, que es el más probable en ondas 2, pero tiene un cierto grado de probabilidad, mucho más bajo que 61.8, pero de hecho a veces es alcanzado. Esto puede seguir siendo una onda 2, y esta línea de tendencia bajista que vemos aquí, que fue quebrada en este intento de superación de los 85 pesos, básicamente estaría actuando como un soporte dinámico a la baja, como vemos aquí. Es crítico que en los próximos 2 días de la semana que viene se dé un arranque para el papel, ya que si no se diera un arranque para el papel, se iría a buscar el soporte de 65, que vemos aquí que había sido una resistencia de corto plazo importante, o incluso la zona de 60, lo cual por ahora lo veo bastante improbable que se pueda llegar a la zona de 60. La zona de 65 es un poco más probable, pero de todos modos 70 debería ser un soporte efectivo. De hecho, el soporte en realidad está en el nivel de 68, pero ya 70, 68 es un nivel de soporte efectivo que debería dar lugar a un rebote bastante importante. Ahora, la pregunta del $1.000.000 no es si va a rebotar en 70 o en 65 o en 60, ya que no es mucha más baja, dada la baja que hubo ya. Buscar esos niveles no sería una baja importante. La pregunta del $1.000.000 ahora es: ¿esto fue una corrección entera y lo que viene es el arranque de una onda 3, o esto solamente fue la primera etapa de una corrección? Bueno, la respuesta es simple. Si esto fue una onda 1 y esto una onda 2, es decir, si no que veamos la zona de 60, anulando la posibilidad de que esto sea una onda 2, esto que vemos aquí fue una corrección completa. ¿Por qué? Porque si nosotros medimos en términos temporales de pivot a pivot este movimiento de aquí y lo comparamos con este movimiento de aquí, ya está nominalmente en las fechas límite para dar lugar a una corrección. Es decir, si se extiende mucho más tiempo este movimiento bajista, generando nuevos mínimos, ya se alteraría la probabilidad de que este movimiento de aquí y este movimiento de aquí estén correlacionados. Como vemos, este movimiento duró 1, 2, 3, 4, 5 meses
y un par de semanas, 5 meses y medio. Entonces esta baja, ya lo habíamos mencionado en su momento, debería durar entre 1 mes y medio y 3 meses, y de hecho ya va para 2 meses y 1 semana. Entonces ya si bajara una semana y media más, ya se pondría en discusión que este movimiento y este movimiento pertenecen al mismo grado. Dada esa situación, esperamos que se defina para este miércoles a más tardar como una continuación a la baja muy violenta o un rebote bastante importante. De nuevo, lo importante no es tanto si va a rebotar aquí, lo cual vemos bastante probable, sino si se rebotará solamente o si esto fue la corrección total. Por ahora estamos apuntando a que incluso si se hacen nuevos mínimos, esto es una corrección entera que luego daría lugar a nuevos máximos. Vemos que teníamos en el gráfico semanal un target de quiebra reversión bajista en 72,21 semanal, que fue quebrado, pero como es un target de quiebra reversión semanal, necesitamos que esta semana que viene se mantenga debajo del nivel de 72,21 para confirmar este quiebre. Si se confirma este quiebre, esto se complicaría muchísimo porque iría a buscar la zona de 60 pesos, pero por ahora vemos extremadamente improbable que se dé ese escenario, y por esa razón estamos jugándonos a que va a haber un rebote en los próximos días bastante importante, de hecho mucho más importante que este rebote que se vio aquí. El gráfico de Tenaris en Estados Unidos, lo primero que podemos ver acá es que lo mismo que en el gráfico de Argentina, la zona de 45 dólares en este caso es una zona de soporte importante por dos razones. La primera es que coincide con el 75% del retroceso Fibonacci de este movimiento, que es 45.08 en este caso, básicamente fue la zona de cierre del día viernes, y vemos que en este caso fue una resistencia y soporte también muy importante para el papel. La señal de venta por sistema sigue activa desde el 14 de julio, a pesar de haber habido una señal casi confirmada en la zona temporal del 28 de agosto. Esta no se pudo confirmar y por eso no se lo veo, no la mencionamos en ningún momento. Necesitamos en este caso un quiebre decisivo de la resistencia de 55 para continuar al alza, y no se dio, y por esa razón tuvimos que se activó el nuevo mínimo, ya que la probabilidad era muy alta de que esto ocurriera, y el soporte 50 no lo veo contener la presión bajista. Vamos a ahorrar los retrocesos de Fibonacci para ver el gráfico más claro, y vemos que tenemos un soporte make or break con una fecha terminal para decisión para el 9 de septiembre como zona de soporte o continuación muy fuerte de la baja. Estamos en un nivel crítico para el papel, la zona de 45 es un nivel muy bueno de soporte y resistencia, y por esa razón esta es una zona en la cual podríamos tener un rebote muy importante. Del mismo modo que lo dijimos en el gráfico de Argentina, si se diera una búsqueda de la zona de 40, la situación se complicaría mucho, ya que sería demasiado baja para las proporciones entre este movimiento, para que esto se confirme como una onda 2. Y por esa razón hay que tener muchísimo cuidado. Pero si 45, concretamente, o incluso la zona de 40, pero en realidad el nivel es 45, se mantuviera como una zona de soporte importante y se diera un rebote en los próximos días que lograra superar la zona de 55, claramente la corrección habría terminado. Es muy temprano para saberlo, no hay ninguna señal de compra de ningún tipo. Lo único que tenemos por ahora es que 45 es un soporte muy importante y que las proporciones entre la baja de este movimiento alcista inicial y esta baja de aquí en tanto tiempo como precio ya alcanzaron los objetivos de máxima probabilidad e incluso los superaron, y por esa razón podemos especular con que esta es una zona para un rebote importante, pero no hay señal de compra de ningún tipo, y por eso hay que tomar con mucho cuidado esto, ya que es como dicen en los juicios, evidencia circunstancial. Solamente tenemos que este es un soporte importante y que las proporciones entre este movimiento y este movimiento son las correctas para dar lugar a un rebote de magnitud elevada. Pero hasta que no tengamos una señal de compra clara, es recomendable tener muchísimo cuidado con lo que se haga este papel. Muchos han intentado durante esta baja en ciertos niveles, porque eran soportes importantes, intentar comprar lotes y realmente fueron masacrados. Por esa razón, solamente operen ante una señal de compra confirmada. Por ahora esto no es el caso, pero el soporte 45 dólares del ADR es una zona importante en la cual sí podría darse un rebote de cierta magnitud.